نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Mis felicitaciones y congratulaciones a toda la comunidad islámica y al Imam Mahdi especialmente por este bendito día del Eid del mes de Ramadán. Que Dios inshallah haya aceptado vuestra devoción, vuestra adoración, vuestros actos, vuestra recitación del Corán, vuestras súplicas, vuestro ayuno y vuestra preocupación por la purificación en el camino de Dios. Un día muy especial, el fin del mes de Ramadán, el comienzo del mes de Shawwal, el primer día de este mes bendito. Se acaban estos 30 días de dura adoración, de un camino que Dios abrió para su generosidad, para poder manifestarla entre sus siervos. Se acaba estos días de haber sido uno invitado en la mesa de Dios, Dios como anfitrión y el siervo como invitado. Mis felicidades a todos ustedes. Comenzaremos en este bello Islam al Día, un programa especial para el día del Eid,
Así que quédense con nosotros, que ya estamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir con nosotros en este bendito día del Eid al-Fitr. Un Eid que en realidad se hace un tanto particular por la cuestión de que al fin y al cabo siempre estamos acostumbrados que el día del Eid uno pasa el día durante la mezquita en el rezo, luego visita a los parientes, luego puede ser que salen a comer o hay encuentros familiares y reuniones familiares, se visitan a los amigos. Sin embargo, este año, desgraciadamente, por el tema del corona, tuvimos un Eid muy particular. No hubo rezo del Eid, no hubo encuentros familiares, no hubo reuniones. Por lo tanto, estamos obligados a poder compartir con ustedes este Eid a través de esta plataforma virtual. Espero que tengan un muy lindo día y que, si Dios quiere, puedan disfrutar de la felicidad y bendición de este maravilloso día. El tema del mes de Ramadán nos deja muchas enseñanzas. Uno cada año tiene un encuentro con Dios en esta invitación divina y cada año intenta poder sacar del mes de Ramadán enseñanzas para la propia purificación del alma y el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. El tema que voy a tocar hoy tiene que ver con las dimensiones educativas del mes de Ramadán. Muchas veces, desgraciadamente, uno no se da cuenta de cuál es la filosofía de la ley en el Islam, la filosofía de las obligaciones en el Islam, la filosofía de la acción en el Islam. Muchos de nosotros, hay veces, vivimos esta vida simplemente actuando sin saber de qué se trata la historia. Ustedes saben muy bien que Dios, cuando propone una ley, cuando establece una obligación determinada, lo hace con un objetivo. No es que a Dios le guste que uno actúe así por actuar, que nos deja, por ejemplo, sin poder comer y beber durante todo un día, simplemente para decir, bueno, así me adoran a mí, así se me obedece. Cada una de las acciones que Dios establece como obligatorias tiene un beneficio fundamental para la vida del hombre. Cada una de las prohibiciones que Dios propone en el Islam es porque tienen un perjuicio para la vida del hombre. Entonces, el hombre está constantemente dando vueltas en esta vida entre los beneficios y los perjuicios. Frente a esa filosofía, Dios dice, para que se queden tranquilos y sepan de qué forma vivir y de qué forma beneficiarse y no tener que soportar los perjuicios, yo les voy a dar una serie de normas, una serie de leyes que van a poder seguir al pie de la letra y de ahí poder sacar beneficios y alejarse de los perjuicios. La Sharia y la ley islámica no es más que eso, es lo que nos permite saber cómo beneficiarnos en esta vida y cómo girar para no chocarnos con el daño o el perjuicio. El mes de Ramadán, el ayuno del mes de Ramadán y todos los detalles de este bendito mes tienen obviamente enseñanzas muy importantes, como bien dije al principio, especialmente en el tema de la educación del ser humano, la educación del espíritu, la educación del alma, del corazón, del intelecto, del interior del ser humano. Ustedes, para poder comenzar a hablar de la filosofía de la ley,
tienen que saber que cuando Dios propone leyes, especialmente en lo que tiene que ver con la devoción y aquellas cuestiones que son obligatorias, lo hace no porque dicha conducta o dicho comportamiento vaya a tener un efecto únicamente en el exterior, como por ejemplo cuando uno dice, bueno, Dios dice que en el mes de Ramadán, en el día del Eid, paguemos zakat. El pago del zakat tiene un beneficio exterior, tiene un efecto exterior, que es justamente poder poner un granito de arena para erradicar la pobreza. Sin embargo, muchas de estas cuestiones que son obligatorias en el Islam no se supeditan únicamente a un efecto exterior, sino que además tienen una intención de poder trabajar con el espíritu humano, de poder crear ciertas cualidades y características en el espíritu humano. Entonces, la acción en el Islam tiene un efecto directo sobre la educación. Nosotros tenemos narraciones que hablan que muchas veces uno cuando comienza una acción y a través de la repetición de esa acción y a través del efecto que va a tener esa repetición, al fin y al cabo esa acción va a crear un hábito en el ser humano. Y el hábito justamente se define como esa cuestión que va dando forma al espíritu. Son los hábitos de las personas los que van creando la forma interior del ser humano. Entonces, la acción en el Islam tiene un efecto directo sobre la educación del alma, porque la acción crea hábitos y los hábitos crean caracteres. Los caracteres son justamente esas características del alma. Así como un ser humano en su exterior tiene una forma determinada y decimos fulano mide 1,80 m, es flaco, tiene pelo negro, es de tez blanca. Del mismo modo, el espíritu tiene una forma. La forma se lo dan los caracteres. Y esos caracteres son justamente el resultado de los hábitos, es decir, de la repetición de las acciones. Entonces, cuando, por ejemplo, Dios nos dice recen, y en el rezo, por ejemplo, comenzamos diciendo Allahu Akbar, Dios es el más grande, o por ejemplo, nos inclinamos, o por ejemplo, nos prosternamos, todo eso no es simplemente un movimiento del cuerpo, sino más bien es un movimiento del espíritu. La prosternación tiene que ver con humillarnos ante Dios. La prosternación tiene que ver con que todo aquello que nosotros tenemos como eso que llamamos la frente en alto, que estamos constantemente mirando para arriba porque decimos hay que tener la frente en alto, como símbolo del orgullo humano, de la dignidad humana. Eso que llamamos la frente en alto, Dios nos dice, ante mí no hay frente en alto. Ante mí tenés que ser un abed, un siervo, y el siervo está al servicio de su Señor. Entonces se somete y se humilla ante el Señor. Cuando uno lo repite una y otra vez, cuando uno lo hace 5 veces al día y lo hace durante toda su vida, todo eso va teniendo un efecto en la construcción del alma, en la formación del alma. Nuestro espíritu va a transformarse en un espíritu de sometimiento, de sumisión, de humillación ante el Creador, ante el Señor. Entonces, ustedes tienen que saber que la práctica en el Islam está directamente conectada con la espiritualidad en el sentido que la práctica es la que crea esas características humanas. Por eso nosotros no creemos en una religiosidad sin práctica. Cuando muchas personas nos dicen, no, bueno, yo soy religioso en el corazón, yo creo en Dios en el corazón, obedezco a Dios en el corazón, mi corazón está lleno de amor por Dios, pero no reza, no ayuna, no paga el quinto, no paga el diezmo, no va a la peregrinación. Entonces decimos, no, es un error, es una espiritualidad que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque justamente lo que crea el espíritu, la espiritualidad tiene que ver con la formación del espíritu. Es cierto, espiritualidad es la relación del hombre con Dios, pero originalmente hay que formar el espíritu para que ese espíritu se conecte con Dios. Entonces, una espiritualidad, entre comillas, que no tenga práctica, es una espiritualidad sin sentido, una espiritualidad en vano. ¿Por qué?
porque justamente lo que le da contenido a la espiritualidad es la práctica, que es la que va a formar el espíritu del ser humano. Entonces, cada una de las acciones tiene un efecto directo sobre mis características. Por eso tenemos narraciones que hablan que uno, aunque no tenga ese sentimiento fuerte interno sobre el tema de la devoción, que lo haga, porque la misma acción va a crear después ese sentimiento. Por poner un ejemplo, si yo soy una persona tacaña, supongamos que tengo mucho amor por el dinero y no deseo repartir mi dinero a los pobres, o no quiero pagar sadaqa o limosna, o no me interesa la ayuda social. Entonces el Islam nos dice, bueno, lo ideal sería que tengas un corazón y un espíritu de generosidad, como para que cuando veas a tu hermano pobre, le ayudes. Pero si no lo tienes, ¿qué dice? Para lograr tenerlo, ayuda. La misma repetición de la ayuda. Si yo un día veo a un pobre y aunque no sienta nada, le doy ese dinero o esa ayuda. Al otro día veo a otro pobre y le doy esa ayuda. Al otro día veo a otro pobre y le doy esa ayuda. Esa misma repetición de la acción va a crear en mí, al fin y al cabo, ese carácter de generosidad. Por eso tenemos muchas narraciones que dicen, el que quiere comenzar a establecer un cambio, una transformación, tiene que hacerlo a través de la acción. Por ejemplo, si uno no es valiente, uno es cobarde y realmente es una persona temerosa, miedosa, entonces que se haga el valiente, que imite a los valientes, porque al fin y al cabo, al final del camino se transformará en un valiente, porque eso es una ley. La acción tiene un efecto directo sobre el espíritu y la acción crea caracteres. Entonces, muchas de estas cuestiones que vemos en la Sharia y que nosotros no entendemos, y que uno dice, ¿y por qué hay que levantarse a las 5 de la mañana para rezar? ¿Y por qué hay que hacerse la ablución? ¿Y por qué, por ejemplo, hay que ayunar en el mes de Ramadán? ¿Y por qué tengo que pagar el zakat? Esos por qué, aunque no lo sepamos, tenemos que saber la regla general, y es que todo eso tiene un efecto positivo en la transformación del ser humano, en la transformación del interior, justamente porque toda acción tiene un efecto sobre uno. Por eso, ustedes vean ahora, por ejemplo, en nuestros países, cuando quieren debilitar la espiritualidad de una persona o transformarlo en vez de hacia la perfección, hacia la decadencia, ¿qué hacen? Crean un programa de acción, de conducta. Entonces obligan al ser humano a justamente engancharse en esa cuestión de una conducta que lo va a llevar a el debilitamiento de su interior. No es simplemente un mero consejo, aquellos que quieren desviarte, aquellos que quieren que te vayas para el otro lado. No te dan simplemente un consejo, crean una estructura de acción, un sistema de vida, una cultura, una costumbre, una moda. La moda está muy relacionada con eso. Cuando quieren, por ejemplo, imaginen el tema del hijab. Hace 50, 60 años, cómo se vestían nuestras madres o nuestras abuelas. Hoy, de repente, tenemos playas nudistas como si fuera tomarse un vaso de agua. ¿Cuál fue la transformación y cómo se dio la transformación? No le dijeron a la mujer, desnúdate mujer, libérate mujer. No le dijeron a la mujer, quítate la ropa. No le dijeron a la mujer, el valor está en una mujer desnuda. No, crearon moda, crearon moda. Las faldas en una época eran hasta los tobillos, a los años se hicieron faldas hasta la rodilla y obligaron a las mujeres a usarla. Luego hicieron minifaldas hasta llegar a la desnudez. La moda, es decir, cambiaron la estructura externa, es decir, la conducta. Impusieron un tipo de conducta y esa conducta llevó después a no tener pudor, a no tener vergüenza. Entonces, ese es el resumen de lo que es la filosofía de la ley y de las acciones. En la próxima parte, porque ahora tenemos un pequeño corte, vamos a hablar de la filosofía educativa del mes de Ramadán. Vamos a un corte y estamos junto a ustedes. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب
عليه وآله اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم هفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم هفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد هفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم هفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد أنوذ بهم من عذاب أليم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando acerca de la filosofía de la ley y del efecto que tiene la acción, el comportamiento y la conducta humana en la transformación del ser, en esto de establecer ciertas características en uno. Con respecto a la filosofía del mes de Ramadán, y especialmente el tema del ayuno en el mes de Ramadán, esto que se nos prohíbe, por ejemplo, comer o beber o tener relaciones sexuales durante el día, desde la salida del sol hasta, o mejor dicho, desde el Adán del Subuh de la mañana hasta el Adán del Maghrib, hasta la puesta del sol. Esto tiene que ver con una cuestión que a nivel educación del alma está estipulado para poder fortalecer el taqwa. El Corán dice, cuando habla del mes de Ramadán, que quizá así puedan ustedes lograr el taqwa, es decir, el temor a Dios y por ende la piedad. Ahora, este taqwa, este temor a Dios, esta obediencia y este cumplir con la ley de Dios necesita de algo que es fundamental y es la voluntad. Sin voluntad es imposible que uno pueda hacer nada en esta vida. Aquello que mueve al hombre hacia la acción, aquello que es una diferencia entre el trabajador y el vago, aquello que es una diferencia entre el fuerte y el flojo, es la voluntad. Ustedes pueden ver una persona, por ejemplo, con un cuerpo maravilloso, con mucha fuerza, con mucha energía, pero su voluntad es débil, es vago, no le gusta el esfuerzo. Problemas de salud no tiene una salud perfecta, mucha fuerza, un cuerpo maravilloso, pero no tiene voluntad. Y pueden ver otra persona, por ejemplo, con 80 años, con 90 años, que se mueve como un joven de un lado a otro porque su voluntad es fuerte. El origen de la actividad del hombre, el origen de la lucha del hombre, del esfuerzo diario del hombre, de la actividad constante para lograr la perfección, tiene su punto inicial en la voluntad. Hombres sin voluntad no pueden llegar a ningún lado. Entonces la cuestión no es tener un cuerpo maravilloso y tener salud y tener sanidad. No, el tema, eso es una condición fundamental para la acción, pero el tema fundamental, que en realidad es el eje más importante de la acción, es la voluntad. Entonces viene el mes de Ramadán y Dios en esta escuela de educación divina nos dice, quiero que durante 30 días
de la mañana a la noche no coman, ni beban, ni cometan pecado, ni tengan relaciones sexuales. Entonces viene el musulmán y cumple con esa ley. En apariencia es un musulmán sin comer y sin beber. Pero ¿qué está creando eso durante un mes seguido en el alma? Está creando esta cultura de paciencia, está fortaleciendo la voluntad para lograr después el temor a Dios. Porque el temor a Dios necesita de voluntad. Para uno no pecar necesita tener voluntad. Para uno cumplir con lo obligatorio necesita tener la voluntad. Entonces, en una de sus dimensiones, el mes de Ramadán, educativamente hablando, su filosofía es justamente el fortalecimiento de la voluntad. La persona que no come, que no bebe y que tiene autocontrol es una persona con una voluntad fuerte. Por eso los que no ayunan, ¿cuál es su problema? Dice, no, me da hambre o me da sed. No, es un problema de voluntad. A todos nosotros nos da hambre y sed. La filosofía del mes de Ramadán y del ayuno es tener hambre y sed. Como muchos decían, no, yo hago esto para que no me dé sed, hago esto para que no me dé hambre. No, estás equivocado, no hay que hacer nada para que no te dé sed ni hambre. Te tiene que dar sed y hambre porque esa es la filosofía. Dios quiere que pasemos sed y hambre. ¿Por qué? Porque eso es lo que fortalece justamente la voluntad. Y un hombre con voluntad fuerte es un hombre de hierro. El Corán dice sobre aquellos que tienen fuerte voluntad en el camino de Dios, son como edificios. Son como, en los hadices aparece como una montaña firme, una montaña fortalecida. Cuando uno tiene una voluntad de montaña, una voluntad de hierro, ¿qué ocurre? Dice, la tuharrikuhul awasif, dice, las tormentas, los diluvios no lo mueven. Por eso la fe del verdadero creyente es una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque su voluntad así lo quiere. Un hombre de voluntad es una montaña firme. Y la montaña firme no la dan vuelta, o la destruyen, o la corren, ni los vientos, ni las lluvias, ni las tormentas, ni los rayos, ni los truenos. Entonces, el mes de Ramadán nos debe transformar en montañas, nos deben transformar en un edificio de hierro. Entonces, el hombre de voluntad, el hombre de fortaleza espiritual, el hombre que tiene voluntad de hierro, después la utiliza en toda su vida. Entonces tiene un efecto en el estudio, tiene un efecto en el trabajo, tiene un efecto en la adoración, tiene un efecto en el servicio. Dios quiere enseñarnos a vivir. Entonces el mes de Ramadán te da un curso de fortalecimiento de voluntad, de autocontrol, de paciencia, para que eso lo utilices como una herramienta en tu vida después, para ir a la universidad, para ir al supermercado, para trabajar en el taxi, o para ser ingeniero, para lo que sea. Esa es una de las filosofías educativas del mes de Ramadán. Ahora vamos a lo contrario, vamos al ocio, vamos a la cultura del descanso, vamos a la cultura de la diversión y de dispersión, vamos a la cultura de aquellos que están pensando constantemente en el sábado y domingo cómo pasarla bien. Vamos a la cultura de la música y el baile. Vamos a la cultura de vive el instante. En algunas latas de gaseosas famosas, que ni siquiera quiero nombrarlo porque no me interesa, dice vive el ahora, vive el instante. Hay libros que se escribieron también de estos personajes, estos manosantas falsos, que hablan sobre el vivir el ahora en el sentido de no tener ningún tipo de pensamiento en el más allá. Vivir el ahora, o sea, vive tu vida, o sea, sé feliz, siente el placer, experimenta el placer. Tenemos estas dos culturas, la cultura de la fortaleza espiritual, la cultura de una voluntad de hierro, la cultura del hombre que es una montaña y que es inquebrantable, y la cultura de lo light. Por eso ahora, leche descremada. Yo, en mi época, hace muchísimos años, cuando era pequeño, había leche. La leche era leche. Y se tomaba leche con toda la grasa que había que tomar. Y era una leche sana. Después, de repente, cuando empezó este proceso de laitización de la comunidad, de la sociedad, del mundo, entonces, leche descremada.
gaseosa light, esto diet. Entonces todo eso va creando una cultura light y de esa cultura se crean los hombres light. Hay un libro de un español, un psicólogo creo que es, o filósofo, El hombre light, que habla justamente de esa cuestión. Los hombres débiles, las personas que viven una vida light, o sea, se le da todo lo que quieren, viven simplemente placer y felicidad, o pretenden vivirla, no desean tener ningún tipo de esfuerzo, no desean tener una voluntad de hierro y no practican con su espíritu, no luchan con su ego, terminan siendo hombres light. Entonces después si le dicen mata, mata, si le dicen miente, miente, si le dicen fornica, fornica, da lo mismo después. ¿Por qué? Porque hay un problema de voluntad. La cultura de muchos de nuestros países, desgraciadamente, hoy está creando hombres light, hombres débiles. Por eso el imam Khomeini, cuando al comienzo de la Revolución Islámica algunos hablaban sobre la presión, las amenazas de Norteamérica, por ejemplo, a la República Islámica, que los amenazaban con guerra, que los amenazaban con las presiones económicas, con los embargos, con los bloqueos. El imam Khomeini dijo una frase de oro, yo diría eso habría que ponerla frente a nuestros ojos como un lema. Dice, si nos amenazan con el hambre, somos los hijos de Ramadán. Y si nos amenazan con la muerte, somos los hijos de Ashura. Claro, al hombre fuerte, que tiene esa voluntad de hierro, es imposible ganarle. ¿Cómo le ganas a una persona que 30 días, durante todo el día hasta la noche, no come ni bebe? Y querés decirle, no te voy a dar de comer. Durante 30 días no comimos nosotros. O sea, ante alguien que tiene una voluntad de hierro. ¿Cómo podés amenazar a aquella persona que su deseo es simplemente ser un hombre fuerte frente al hombre débil? Por eso vemos ahora, ustedes vean, entre los religiosos, entre los personajes que tuvieron un efecto directo en la transformación de la historia la transformaron hombres de grandes voluntades, hombres de fortaleza espiritual, o de fortaleza interna, aunque no haya sido espiritual, fortaleza. Dios en el mes de Ramadán quiere fortalecerte, hacerte un hombre o una mujer de hierro. Y ese es uno de los puntos fundamentales educativos a nivel interior, espiritual, que tiene el mes de Ramadán. Ahora, uno lo ve ahora desde el individuo, dice, bueno, está bien, uno tiene una fuerza de voluntad más que otro, entonces uno puede lograr mayores, digamos, éxitos, o por un ejemplo, tener una vida un poco más positiva que otros que tienen una voluntad débil. Sin embargo, no estamos hablando del individuo solamente. La ley cuando viene obviamente a toda la umma, a toda la comunidad. Ante ese fenómeno que toda una comunidad ayuna y por ende fortalece su voluntad y por ende logran tener un interior fuerte, lo que va a ocurrir es una transformación social muy importante. Y eso es lo que vemos, donde la comunidad islámica como comunidad debería ser por lo menos, es una comunidad fuerte. Por eso se teme tanto al Islam. ¿Por qué? Porque el Islam transforma no al hombre individuo, sino al hombre sociedad. Esa es una de las filosofías del mes de Ramadán, es una de las filosofías del por qué ayunar, del por qué la privación, cuando uno se priva. Esto es un tema que los filósofos, ya un grupo de filósofos de Grecia ya lo utilizaba como parte de su programa diario, el tema de hacer lo contrario al ego, que ahora después voy a hablar sobre ese tema. Hacer lo contrario a los deseos, que eso lo consideraban una forma de fortalecimiento interno. También lo espiritual o no, pero interno. El otro punto fundamental tiene que ver ya no simplemente con el fortalecimiento de la voluntad, sino con el fortalecimiento de este frente del ser humano
contra su ego. El tema de la voluntad y del hombre light, y el tema de esa persona que solo quiere vivir el placer y la felicidad, y el tema de esa cultura que solo desea darle al hombre todo lo que quiere, lo que está haciendo es terminar con la humanidad. Cuando al hombre se le da todo y el hombre no se antepone ante nada, no se, digamos, no renuncia a nada, no desea renunciar a nada, lo que ocurre es que cuando no tiene eso que desea, o se pega un tiro como todos los suicidios que estamos viendo a diario, o sale en búsqueda de eso a costa de cualquier cosa, a cualquier precio. Sobre este tema vamos a hablar después de este corte, así que quédense con nosotros y continuamos, inshallah. طه النبي العدنان من جاء بالقرآن طه النبي العدنان من جاء بالقرآن عوني وسولي وكل شولي به مدى الأزمان عوني وسولي وكل شولي به مدى الأزمان يا داعي الرحمن إلى هدى القرآن يا داعي الرحمن إلى هدى القرآن إني سأجلي روحي وقلبي إني سأجلي روحي وقلبي به مدى الأزمان سأجلي روحي وقلبي إني سأجلي روحي وقلبي به مدى الأزمان طه النبي العدنان من جاء بالقرآن طه النبي العدنان من جاء بالقرآن عوني وسولي وكل شولي به مدى الأزمان عوني وسولي وكل شولي به مدى الأزمان. Muchas gracias por continuar con nosotros. Con su permiso, yo voy a leer algunos mensajes que nos están enviando para después continuar si Dios quiere. Roberto Vera, un referente del Islam en América Latina. Fuerza Sheikh Suhail, Dios lo bendiga. Te agradezco mucho, Roberto. No soy un referente. Simple servidor, inshallah. Yusuf Muhammad, كل عام وأنتم بخير في عيد رمضان مبارك من تشيلي وأنتم بألف خير أسعد الله أيامكم وحياكم الله حاج محمد الله يعزك. Ziad Ahmed, Eid Mubarak, disculpe, cuando yo hablo árabe porque están escribiendo en árabe. Eid Mubarak para Ziad también Ahmed. Emilio Sico, Eid Mubarak, clarísimo. Gracias, Emilio. Sico, un gran amigo que tuvimos la oportunidad de conocerlo este año. Que Dios te bendiga. Tiene un libro muy importante que te voy a hacer publicidad porque hay que leerlo. Islam Rock and Roll. Fue editado en Argentina y tuve la oportunidad de leerlo y de enviarle un video a Sico. Él es un periodista bastante interesante, importante y famoso en la Argentina, así que les aconsejo que lean su libro. Un fuerte abrazo, Sico. Mariam Paz, Eid Mubarak para todos los musulmanes. Eid Mubarak, Mariam, para vos también, para todos, inshallah. Yamila Cefatle Vera, feliz Eid a todos. Muchísimas gracias, igualmente, Yamile.
Suhaila Amina, Eid Mubarak para vos también. Horacio Lozada, Eid Mubarak para vos también. Elena Villalba, Alhamdulillah, Elena, para vos también un Eid Mubarak. Mohammed Amin, Salam alaikum salam wa rahmatullah. Matio Salamanca, Alhamdulillah, un fuerte abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias. ¿No? Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos con ustedes. طه النبي العدنان صلى الله على محمد القرآن. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del tema de contravenir los deseos. Muchas veces el gran problema que tienen muchos hombres es que ya muchas veces hasta desde pequeño en la educación los padres acostumbran al niño a darle todo lo que quiere. Quiero tal cosa, se le da. Deseo tal cosa, se le da. Tengo dicha esperanza, se le cumple. Tengo dicho sueño, se le cumple. Esa es la destrucción del niño y es la destrucción del interior y la destrucción del espíritu. ¿Por qué? Porque la vida no es pura felicidad, ni pura esperanza, ni puro sueño, ni puro placer. La vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Hay momentos positivos, momentos negativos. Hay cosas que nos caen bien, hay cosas que nos caen mal. Hay cosas que nos hacen felices, hay cosas que nos hacen tristes. La realidad de la vida es esa. No somos budistas, donde uno desea simplemente acabar con el dolor. No somos personas que están buscando únicamente ser felices en el sentido de puro placer. No, queremos vivir una vida real. La vida real tiene blanco y negro. La vida real tiene momentos buenos, momentos malos. En la vida se gana y se pierde. Entonces, la persona que todo lo que desea lo quiere, y todo lo que quiere lo tiene, y todo lo que tiene lo utiliza para su propio placer y para su propio ego, cuando no tenga algo, o se suicida como dijimos, o termina saliendo a buscar ese algo, sea como sea, aunque sea a través del asesinato, de la muerte, de la guerra a nivel gobierno. Entonces, ¿qué pasa? El mes de Ramadán te ayuda a poder convencerte que hay una lucha contra tu ego. Entonces Dios quiere que a través de ese hambre, de esa sed, de esa devoción y de ese esfuerzo, le digas a tu ego, mira, el control lo tengo yo. Durante este mes mando yo. ¿Quiero comer? No, Señor. Dios. Hasta ahí, el límite. ¿Quiero beber? No. ¿Quiero relaciones sexuales? No. Es el control contra el ego, o sea, contra los deseos. Cuando uno educa su ego, lo que ocurre después de 30 días en el mes de Ramadán, es que al principio cuando uno quiero tal cosa, como, quiero tal cosa, bebo, quiero tal cosa, relación sexual, quiero tal cosa, hago tal cosa, el ego se siente tu señor. Entonces él te maneja como quiere. Mira a esa mujer, mira a aquella mujer, fornicá, adúltero, mentí. Entonces él es el señor y vos sos el siervo. Entonces el siervo ¿cómo trata al señor? Sí, señor, lo que usted mande, lo que usted quiera. Necesito dinero, no tengo trabajo, no tengo sueldo. Roba, te dice, listo, usted es mi señor, como usted quiera. Entonces uno se termina, digamos, dedicando al servicio a su ego. El Corán dice, manittahadu ilahahu hawa, aquel que tomó como Dios a sus deseos. Los dioses o la idolatría no necesariamente tiene que ser, digamos, de una forma determinada. Fulanito, digamos. O los ídolos no tienen que ser de piedra o de madera, no. Hay ídolos que son internos, son ídolos espirituales, ídolos abstractos, ídolos sutiles. Estamos llenos de ídolos nosotros, internamente. Entonces dice, manittahada ilahahu hawa, aquel que tomó a sus deseos, hawa, como Dios, ilah. Por eso el Islam hace hincapié. La ilaha illallah. No hay dioses, pseudodioses, ídolos. No hay divinidad
más que Dios. ¿Por qué? Porque sabe que muchas veces tu ego te va creando divinidades falsas, pseudo-divinidades, pseudo-dioses, y vos terminás siendo un siervo. Por eso, en el tema del amor a Dios, dice el Corán también, que aman a sus dioses, a sus ídolos, como el amor de Dios. Dice que aquellos que dan la espalda a Dios, lo que hacen es justamente entregar su corazón a los ídolos, a los falsos dioses, y los aman, dice, kahubbillah, como el amor a Dios. Pero después que dice al final, walladina amanu ashaddu hubban lillah. Pero los que creen tienen más amor por Dios. ¿Por qué? Porque aquellos son siervos de sus falsos dioses cuando le da placer, en materia de placer. Cuando el ego, como tu Dios, te dice fornica, entonces como te da placer, fornicás. Te dice roba, te da placer, robás. Miente, cuando es para un interés personal, mentís y te da placer, entonces lo haces. Pero que venga ese falso Dios a decirte sacrifícate, que venga tu ego a decirte no comas durante todo un día, no bebas durante todo un día, no lo haces. ¿Por qué? Porque no hay placer. Entonces, uno es adorador del placer, uno adora el placer, ese tipo de personas. El mes de Ramadán es una escuela, es un curso, es una enseñanza para decir, señores, durante este mes yo soy el Señor y el ego lo piso. El ego que se vaya a su casa, por eso tiene que irse a dormir el ego. Quiero comer, no. Quiero beber, no. Quiero, no. No. Es el mes del no al ego. Quiero mirar a esa mujer, no. Quiero fornicar, no. Quiero mentir, no. Quiero escuchar lo que no debo escuchar, no. Quiero decir lo que no se debe decir, no. Es la negación de los dioses. Y entre ellos el más importante, el dios del ego, el ídolo del ego, el yo bajo. Entonces, creás un hombre que se transforma en señor. Por eso el Ramadán te hace señor. Qué bello, ¿no? De ser un siervo de tu ego a ser el señor de tu ego, a tener el control sobre tu ego, a decir, acá mando yo, acá gobierno yo. Y el ego en el mes de Ramadán te dice, bueno, por eso tenemos en la jutba del profeta en Sha'ban que dice, los satanases, los diablos, tienen atadas las manos, están encarcelados, están encadenados. ¿Por qué? Porque el Satanás trabaja con el ego, juega con el ego, te mete el bichito en la cabeza para que el ego te dé las órdenes. No hay una persona con un intelecto sano y con dos dedos de frente que quiera cometer el mal. El intelecto te dice, siempre tenés que hacer el bien y te aleja del mal. ¿Quién es el que le da la orden a uno? El ego, ese bajo yo, esas debilidades. Entonces, Satanás o el diablo viene y no te habla a vos intelecto o a vos amor a Dios, le habla al ego, a las necesidades, esas necesidades bajas. Le habla al apetito, le habla al sueño, al querer dormir, le habla a la sed, le habla al hambre y dice, ordenale que coma, ordenale que... Entonces, como en el mes de Ramadán es una lucha contra el ego constante, los diablos se quedan en su casa. Es el mes de vacaciones, yo lo llamo el mes de vacaciones de los diablos. Los diablos trabajan durante todo el año, Dios le da un mes de vacaciones. Le dice, durante este mes no hay trabajo. Esa es la grandeza del mes de Ramadán y una de las filosofías que tiene justamente el ayuno. Entonces, lo importante no es esto de la lucha contra el ego en sí. Miren el efecto social que va a tener esto. Cuando durante el mes de Ramadán vos le decís no al ego, y cuando durante el mes de Ramadán vos sos el señor del ego, y vos ordenás al ego que se calle, entonces te transformás en señor, como dije al principio. Cuando te transformás en señor, ¿qué efecto social va a tener? Que no te vas a dejar ser humillado, ni por los políticos, ni por los gobernantes, ni por los intrusos, ni por los atacantes, ni por los que ocupan, ni por una cultura, ni por una costumbre, ni por una... No vas a ser humillado nunca.
te da ese valor de la dignidad y de no permitir ser humillado. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés autoridad sobre tu ego, le decís al otro, mira, yo manejo hasta mi ego se humilla ante mí. Yo soy el Señor hasta de mi ego. No permito que ni siquiera mi ego me humille. Entonces, ¿cómo voy a permitir que un segundo, un tercero me humille? Esa es una de las dimensiones sociales de la lucha contra el ego. Por eso el Imam Hussein, el día de Ashura, dice algo muy claro. Un lema que fue eternizado. Hayhat min ad-dilla. Lejos está de nosotros la humillación. Dice, una muerte con dignidad es mejor para mí que una vida con humillación. El Islam es la religión de la no humillación. Por eso Islam. ¿Qué es Islam? Es someterse únicamente a Dios, humillarse únicamente a Dios. O sea, el verdadero poder. Pero los falsos poderes no, los falsos ídolos no, los tiranos no. Entonces miren hasta la dimensión política que tiene el mes de Ramadán. El mes de Ramadán te hace Señor. Y el Señor no permite que nadie lo humille. Entonces cuando no permite que nadie lo humille, tenés al mundo en tus manos. ¿Por qué? Porque uno ante la humillación prefiere morir. Entonces ahí tenés el ejemplo del Imam Hussein en Ashura. Te dice, no, si el tema va a ser que un Yazid, que es lo peor de lo peor a nivel humanidad, se transforme en el califa del profeta, yo prefiero morir. Y esa es la lección que deja para la eternidad. Entonces dice, In kana dinu Muhammad la yastaqimu illa biqatli fayasuyufu judini. Dice, si la religión de mi abuelo Muhammad no va a estar correcta, no va a caminar el camino correcto, a no ser que sea a través de mi muerte, entonces bienvenidas sean las espadas. Bienvenidas sean las espadas. Esa valentía, ¿de dónde sale? ¿Dónde hay un hombre tan valiente que a las espadas le dicen, ustedes bienvenidas sean a mi pecho? ¿Por qué? Porque yo vivo por la religión de Muhammad. Si la religión de Muhammad va a morir, prefiero morir yo antes que morir ella. Y mi muerte le dará vida, que es lo que ocurrió con el Islam, después del Imam Hussein alayhi salam. Entonces, el Ramadán, en un año como este, después de 30 días de ayuno, lo que hace es que crea grandeza espiritual y te hace Señor. Y el Señor nos humilla, entonces socialmente hablando, está el Ramadán creando personas dignas, que no permiten que nadie pisotee sus derechos. Y ese es el concepto de resistencia en el Islam. Y ese es el concepto de lucha, de esfuerzo en el camino de Dios. No permitimos que nada nos humille, ni una cultura, ni una costumbre, ni un medio de comunicación, ni una política, ni un sistema, nada. La no humillación, el Islam es eso, la no humillación. El mes de Ramadán y el ayuno es el curso de la no humillación y de la dignidad humana. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Quédense con nosotros. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi. صلى الله على محمد وعلى آل النبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
مرحبا يا خير دار. صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el último bloque de este pequeño programa especial del Día del Eid. Que inshallah lo pasen con mucha felicidad y en familia. Estamos hablando de la filosofía educativa del mes de Ramadán. En esta última parte voy a utilizar, digamos, una filosofía que tiene que ver con una dimensión social. Estuvimos hablando ya sobre el tema del ego, estuvimos hablando sobre el tema de la voluntad, de la paciencia. Ahora quiero tocar un tema que tiene que ver con una enseñanza que está muy relacionada a la sociedad y a la dimensión social del Islam y aquello que el Islam considera como un eje fundamental de la vida social. Y es que durante el mes de Ramadán nosotros pasamos hambre y sed. Uno de los efectos, digamos, del ayuno es que uno siente hambre y sed. En algún momento el profeta habla que el sentir hambre y sed tiene que recordarnos dos cuestiones. Recordarnos el hambre y la sed de la otra vida en el día del juicio final, en esas etapas de espera y en esos momentos en donde se va a ir a desarrollar el juicio final y uno tendrá, además de muchas preocupaciones, hambre y sed. Dicen, recuerden aquel día a través del mes de Ramadán, su hambre y su sed. Pero hay una dimensión de esta vida terrenal que es justamente recordar el hambre y la sed de los desposeídos, el hambre y la sed de los pobres, de los necesitados. Y esto es una dimensión educativa muy importante, que tiene que ver con, para mí es un método científico por excelencia, con la experiencia. En el método científico se habla de experiencia como la base fundamental del descubrimiento científico, de la ciencia, el experimento, el experimentarlo, la experiencia. Dios te dice, el tema de la pobreza no hay que teorizarlo. El tema de la pobreza no es una cuestión de que, sí, hay muchos pobres en el mundo, hay que ayudarlos. Dice, el tema de la pobreza tiene que transformarse en un dolor de cada musulmán. ¿Qué es un dolor de cada musulmán? Que vos no podés dormir durante la noche si tu vecino está hambriento. Ahora, no podés dormir durante la noche si tu vecino está hambriento. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué dicen la mayoría de los sabios? Dicen, bueno, uno tiene que estar preocupado porque sus vecinos, si están con hambre, les lleve un vaso de agua o un plato de comida. El profeta quiere que uno ayude a sus vecinos. Eso es un tipo de interpretación. Yo voy a interpretarlo de otra manera. Dice, no. El dolor que tiene ese hombre por su pobreza tiene que transformarse en tu dolor. En tu dolor. Y ese dolor tuyo personal no te puede hacer dormir. Eso es diferente. Hay veces vos vivís el dolor como algo ajeno. El dolor ajeno no duele. No nos mintamos más. El dolor ajeno no duele. Porque si el dolor ajeno dolería, no existiría dolor ajeno. ¿Por qué? Porque todos estaríamos saliendo de un lado a otro para solucionar los dolores de las personas. El dolor ajeno es el dolor del otro. Duele el dolor propio, eso es lo que duele. Una persona puede estar muriéndose de dolor de muela
Y es su dolor. A mí me podrá dar lástima, me podré compadecer con él, lo podré llevar, pero no es mi dolor, es su dolor. El dolor es personal, es individual. Entonces, miren Dios, el arte que tiene Dios. Dice, yo te puedo decir que hay gente pobre en el mundo y lo vas a entender, entendimiento. Te puedo decir que hay hambre en el mundo y lo vas a entender, entendimiento. Pero el entendimiento no es suficiente para el movimiento. ¿Quién se mueve? ¿Quién actúa? ¿Quién va más allá de los límites de su individualidad y su ego? El que siente dolor. Entonces viene el mes de Ramadán y Dios con su arte, con su estrategia, con este fenómeno que es Dios, en publicidad, en estrategias mediáticas, te dice, quiero trabajar un tema para tener un efecto sobre vos y hacerte sentir el dolor en carne propia. Cambia la historia. Ya no es difusión, ayuda al pobre. En los hadices aparece, sí, ayudar al pobre. En el mes de Ramadán no, ya no es audiovisual, es carnal. La publicidad de Dios, ayuda a los pobres, ya acá es carnal. Te dice, no voy a tirar lemas ni eslogans. En el mes de Ramadán, todo lo que durante el año era un lema, los hadices, las aleyas, ahora quiero transformarlo en una experiencia carnal, propia, individual. Entonces te hace sentir hambre para humillarte, en el buen sentido, ante la necesidad. O sea, el dolor. Te hace sentir dolor, te hace sentir sed, para que ahí digas, ahora tengo una comprensión perfecta de lo que es no tener para comer. Y ese dolor del hambre se transforma después en un dolor del corazón. Hay dos métodos de poder llegar al corazón. Hay veces comprendemos la cuestión desde lo intelectual, percibimos la cuestión desde los conceptos, las ideas, y después tenemos que tirar una soga para que esa idea se transforme en un sentimiento, en un corazón. Hay veces Dios te dice, no, en vez de traerlo desde afuera, porque las ideas las traemos desde afuera, las metemos en la cabeza y después las pasan al corazón, dice, no, ahora voy a empezar desde abajo. O sea, te hago sentir en carne propia para que eso después se transforme en concepto. Es interesante el proceso, ¿eh? Yo ahora estoy viendo esta cámara. Esa cámara, su imagen la tengo en mi mente, ¿no? La imagen de la cámara que me está filmando. Y después eso ya queda en mi interior. La cámara entró desde afuera. Hay veces que Dios dice, no, hagamos que desde adentro salga hacia afuera. En los temas espirituales muchas veces es así. Dios crea algo en tu interior y de tu interior sale hacia afuera. Eso es otro proceso. El mes de Ramadán crea ese dolor. Te hace experimentar el hambre y la sed en carne propia para que ahora sí entiendas cuando Dios dice ayuden a los pobres, cuando el profeta dice ayuden a los pobres. Esa es una de las enseñanzas importantísimas, la dimensión social en la educación del mes de Ramadán, en esa cuestión de cómo nos educa el espíritu. Entonces, ¿por qué dije que es científico? Porque es experiencia pura. Dios te dice, no te voy a describir lo que es la pobreza, no te voy a describir lo que es no tener un pedazo de pan para comer, no te voy a describir lo que es una noche sin cena o una mañana sin desayuno. Te quiere quitar de esa cultura para que vivas la cultura del pobre, del desposeído, del que tiene necesidades y del hambriento. Eso es muy importante, ¿eh? Juro por Dios que aquel que tiene la sensibilidad de poder comprender que hay gente que vive lo que nosotros vivimos durante el ayuno del mes de Ramadán, durante toda su vida, es muy profundo, es muy duro, es muy duro saber que hay personas que no por religión, no por propia decisión,
no por utilizar su libertad, no por devoción, no porque ellos así lo desean, como nosotros lo hacemos en el mes de Ramadán, de tener hambre por propia voluntad para cumplir con Dios. Por obligación sienten hambre. Personas que el hambre es su vestimenta, se visten con el hambre todos los días. Personas que no tienen otra opción más que el hambre. Personas que pierden su salud por el hambre. Personas que hasta mueren de hambre. Y no son 1, 2, 3, son millones en el mundo. El musulmán tiene que lograr esa conciencia. El mes de Ramadán no puede pasar desapercibido en nuestras vidas. Los mensajes de Dios son mensajes profundos. Tienen que transformar nuestro corazón, entender el hambre, la sed. Que alguien muera por sed. Que alguien muera porque no hay agua potable en muchas partes del mundo. Que alguien no tenga ni para comer un pedazo de pan duro. Es muy duro el tema, ¿eh? Entonces el mes de Ramadán crea conciencia, crea sensibilidad, crea corazones de pureza social. En psicología lo llaman empatía. Crea corazones empáticos. El musulmán es empático. El musulmán no es yo, es nosotros. El musulmán ve al otro como si fuera uno mismo. Que tenemos muchos hadices que dice, ama para tu hermano lo que amas para ti mismo, o desea para tu hermano lo que deseas para ti mismo. Y no desees para tu hermano lo que no deseas para ti mismo. Esa frase que la llaman la frase de oro, porque está en todas las religiones del mundo, como un eje fundamental de la vida social y de la empatía, eso en el Islam Dios te lo hace probar. Quiere que lo experimentes. Y lo hace como forma de vida. Durante toda la vida el musulmán tiene que vivir eso, aunque sea una vez al año durante 30 días. Es maravilloso el efecto educativo que tiene esa enseñanza del mes de Ramadán. La empatía. El musulmán tiene que ser una persona de empatía. O sea, poder ponerse en los pantalones del otro. Poder ponerse en el lugar del otro. Poder experimentar el sufrimiento de los demás. Poder experimentar el dolor de los demás. Y eso en el mes de Ramadán uno lo experimenta. Experimentar la debilidad humana. Un día sin comer. ¿Cuántos de nosotros nos volvemos locos? Hay veces por un pedazo de pan, por un vaso de agua. Experimentar la debilidad del hombre. Eso crea conciencia. Qué débiles somos. Que un día no podemos comer y nos sentimos ya que nos queremos volver locos. ¿Qué tan débiles somos? Te acercas hacia tu Creador en el sentido de la necesidad. Sos necesidad pura, necesidad absoluta, debilidad absoluta. Eso es otra de las enseñanzas del Corán. La debilidad del hombre. Khuliqa al-insana da'ifa. El ser humano fue creado débil. El mes de Ramadán te enseña eso. Y cuando te contactás con tu debilidad, entonces salís a buscar la verdadera fuerza y la encontrás en Dios. Eso es un poco el resumen de algunas. Yo hablé simplemente de 3 o 4. Si uno pone atención en lo que es el mes de Ramadán,
los efectos que tiene a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel salud. No hablé de la salud todavía. Quizás si Dios nos da vida en algún otro año, inshallah, podemos hablar sobre ese tema. Esa es la grandeza del mes de Ramadán. Entonces, ahora con esta forma de entender y de interpretar el mes de Ramadán, ya sabemos que se trata de algo totalmente diferente. Ya no es no comer y no beber. Ya hay enseñanzas éticas, hay valores, hay principios, hay enseñanzas sociales. Es una escuela. Ramadán es una escuela completa, una escuela maravillosa. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final del programa. Vamos a tener ahora un pequeño corte. Vuelvo para leer algunos mensajes y despedirme de ustedes. Quédense y sigan con nosotros en el próximo bloque. Bueno, estamos ya en el último bloque, simplemente para ya leer algunos mensajes y luego despedirme de ustedes. Disculpen que tardé mucho y que les ocupé mucho su tiempo. Zainab Karam, Eid Mubarak, Sheikh. Allah lo recompense por todas sus acciones. Muchas gracias por seguir acompañándonos en estas jornadas tan especiales. Seguimos en comunidad a pesar de la distancia. Alhamdulillah por eso, alhamdulillah por todo. Te agradezco mucho, Zainab. Eid Mubarak para vos también y tu familia, y que Dios te bendiga y te recompense, inshallah. Nardi Margarita Coronado, Assalamu alaikum Sheikh, Eid Mubarak. Siempre son excelentes sus clases. Allah le siga otorgando conocimiento, muchas gracias. Alaikum salam, Nardi, y Eid Mubarak, te agradezco mucho, inshallah. Que Dios te bendiga y te recompense. Edna Lucia Pavka Murillo Ramírez, Salamu alaikum hermanas y hermanos, Eid Fitr Mubarak. Muchísimas gracias. Gracias por la dedicación y el acompañamiento en la iluminación de nuestros corazones y formación de nuestro carácter y espíritu. ¿Alguien sería, por favor, tan amable de repetirme la cita? Si nos amenazan con el hambre, somos hijos de Ramadán. Si nos amenazan con la muerte, somos hijos. Sí, la cita es una frase del Imam Khomeini que dijo: si nos amenazan con el hambre, somos hijos de Ramadán. Si nos amenazan con la muerte, somos hijos de Ashura. Ashura es el día 10 de Muharram, donde fue asesinado y martirizado el Imam Hussein, el nieto del profeta Muhammad, por parte del ejército de Yazid en Karbala. Diana Haura, Eid Mubarak, estimado Sheikh. Te agradezco mucho, Diana. Eid Mubarak para vos también. Mariam Paz, Eid Mubarak. Los otros ya los leí. Bueno, Matio Salamanca, alhamdulillah, también ya lo leí. Zulma Deud, Masha Allah, te agradezco, Zulma. Bueno, los demás ya los leí. Bueno, para mí fue un gran placer. Espero que, inshallah, Dios acepte vuestro esfuerzo, que Dios les bendiga. Inshallah, que nos podemos volver a ver en algún otro momento, en algún otro lugar. Para mí fue un día muy especial, y que realmente lo hayamos pasado junto a ustedes, con su compañía, fue mucho más especial. Hizo de este día, la verdad, un día muy particular e inolvidable, inshallah. Que Dios les bendiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب العجاب العجاب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.